Hola, gusto en saludarte. Me es un placer poder traer a ti el repaso de la lección de escuela sabática para el 6 de noviembre del 2021. Ya nos encontramos en la lección número 6 que tiene que ver con nuestro estudio del hermoso libro de Deuteronomio. Y el tema para esta semana de la lección número 6 se titula Porque ¿qué nación grande hay? Ese es el título muy interesante, porque ¿qué nación grande hay? El versículo de memoria lo encontramos allá en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, y dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Realmente cuando la Escritura nos presenta a Israel como nación, es para ponernos a analizar a este pueblo en su relación con Dios y lo que Dios esperaba de ese pueblo como nación y lo que Dios espera de nosotros hoy en día. También al ser parte de esta gran nación, de este gran pueblo de Dios. Hemos estado viendo a través de la historia que nos presenta Moisés en el libro de Deuteronomio que al llegar a las tierras de Canaán, a la frontera de la tierra prometida, Moisés le es necesario exhortar al pueblo de Israel para acatar los principios, entender los propósitos divinos, la vida que deben llevar en la tierra de Canaán. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, Moisés exhorta al pueblo diciendo, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Interesante exhortación, un llamado a prestar atención a los estatutos y decretos de Dios. Todo este consejo tiene que ver precisamente con la ley dada en el Sinaí, los 10 mandamientos que fueron proclamados por Dios en el monte Sinaí de viva voz y escritos en tablas de piedra con su propio dedo. Hablando de esta ley de los 10 mandamientos dada por Dios en el monte Sinaí, Moisés dice ahí en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Es una exhortación dada al pueblo en aquel entonces, pero es una exhortación en la cual Dios quiere que también pongamos atención de no añadir a la palabra de Dios, de no disminuir de la palabra de Dios, de no quitarle los mandamientos ni añadirle a los mandamientos. ¿Quién se atrevería a quitarle a la palabra de Dios? ¿Quién se atrevería a añadirle algo a la palabra de Dios? Realmente Dios al dar su santa ley es una ley santa, una ley justa, una ley recta que revela el carácter de Dios. El salmista David allá en el Salmo 19, en el versículo 7, dice ahí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Realmente esta es una gran verdad. Y en toda la escritura encontramos de que un Dios justo, un Dios recto, un Dios misericordioso dio al pueblo de Israel una ley recta, una ley perfecta, donde no se le puede encontrar nada malo, nada de cual se diga esto hay que quitarlo, nada de cual se diga esto hay que añadirle. No, la ley de Dios es una ley perfecta y así la debemos tomar todos los cristianos, todos los hijos de Dios que nos allegamos a la presencia de Dios y al hacer su voluntad debemos acatar
esa ley exactamente como fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Pero ¿quién se atrevería a alterar la ley de Dios? ¿Quién tiene interés en que esa ley sea alterada, sea violada, se le quiten mandamientos, se le añadan? Bueno, hay un enemigo y nosotros sabemos, y la Escritura lo presenta. Satanás, el diablo, su principal objetivo siempre ha sido cuestionar la palabra de Dios. Siempre su plan ha sido poner en entredicho la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. Recordemos cómo cuestionó el mandato divino allá en el jardín del Edén con Adán y Eva. Satanás, usando la serpiente, lanzó este cuestionamiento a Eva: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Y este sencillo cuestionamiento fue lo que llevó a distorsionar el mandato divino y a entrampar a Adán y a Eva para hacerlos caer en pecado. En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 133 y 134, encontramos una frase y quiero traerte esta frase que dice: Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Recordemos que el pecado tuvo su origen en las cortes mismas del cielo, en la presencia de Dios, en las cortes divinas. En el cielo, Satanás empezó a cuestionar los principios divinos, empezó a poner en entredicho la voluntad de Dios y a distorsionar los mandatos de Dios. Y ese espíritu rebelde, ese espíritu negativo, lo trajo a la tierra y de tal manera ha seguido en su trabajo, en su objetivo de distorsionar la voluntad de Dios expresada en su ley, de tal manera que la humanidad esté engañada, viva engañada, para que a la postre pueda ser llevada a la perdición y no a la salvación. En las Sagradas Escrituras se nos presenta el gran plan del enemigo, Satanás el diablo, de cómo, usando poderes humanos, naciones y poderes políticos religiosos, se ha valido para distorsionar lo que Dios ha dado a su pueblo. La profecía que encontramos allá en el capítulo 7 de Daniel nos habla de un poder político religioso que se levantaría, al cual se le identifica como el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, dice ahí Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Las características que nos presenta la profecía en Daniel en cuanto a este cuerno pequeño nos lleva a identificar este poder político religioso como la Iglesia Católica Romana, que se atrevió a alterar la ley de Dios. Ese poder político religioso tuvo la ley de Dios en sus manos por un periodo de 1260 años. Es lo que significa los tiempos y medio tiempo, 1260 años, que comprende el tiempo que hoy nosotros conocemos como la Edad Media, la Edad Oscura, el tiempo en el cual este poder político alteró la ley de Dios, incluso negó la lectura de las Sagradas Escrituras, prohibió que nadie tuviera en su hogar, ninguna persona tuviera acceso a la palabra de Dios, de tal manera que pudiera introducirse el engaño, el plan del enemigo de alterar los mandamientos de Dios
alterar esa ley recta de la cual Dios había dicho, no le quitaréis ni le añadiréis. Este poder político religioso se atrevió a quitar 2 mandamientos de la ley de Dios. El papado eliminó de la ley de Dios el segundo y el cuarto mandamiento. El segundo mandamiento de la ley de Dios condena el hacer imágenes y adorarlas. Tiene que ver con la idolatría. La mayoría de los cristianos ignoran los 10 mandamientos de la ley de Dios tal cual están escritos en las Sagradas Escrituras. Los ignoran. El mundo ha recibido en sus manos una ley alterada, una ley a la cual se le ha quitado y se le ha añadido, una ley alterada. Y esa ley alterada es la que el cristianismo de hoy en día ha aceptado sin protestar, sin siquiera decir algo en cuanto a la ley original que Dios dio allá a Moisés, al pueblo de Israel, y que nos concierne a nosotros como hijos de Dios. Quitó, por lo tanto, el segundo mandamiento y también quitó de la ley de Dios el cuarto mandamiento que ordena reposar el séptimo día de la semana, o sea, el sábado. Prestemos atención a cómo ocurrió este cambio. La profecía se ha cumplido. El enemigo, Satanás el diablo, sigue engañando al mundo entero con sus planes y propósitos de alterar la ley de Dios de tal manera que el pueblo no viva de acuerdo al propósito divino. Al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra de Canaán, lo llevó a violar los mandamientos divinos. Los llevó a violar el primero y segundo y todos los mandamientos. El primero que dice, no tendrás dioses ajenos de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de ninguna cosa de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Pero el pueblo fue llevado a violar los mandamientos divinos. Satanás el diablo no descansa. Por eso Moisés le recuerda al pueblo ese pecado que cometió el pueblo antes de llegar a la tierra de Canaán. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová. Y es que realmente, cuando el pueblo de Dios se aparta de lo recto que Dios le ha dado a sus hijos, no se puede esperar otra cosa más que el desagrado de Dios y su castigo. Una reprensión divina que busca llamar nuestra atención, llamado al arrepentimiento y reconocer que estamos mal delante de Dios. Vuestros ojos. ¿A quiénes les está diciendo esto Moisés? A los que no participaron de la idolatría, de la fornicación a la cual se entregó el pueblo de Israel con los moabitas. Ahí en el libro de Números, en el capítulo 25, versículo 1 y 2, nos dice el libro de Números, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Sutilmente, de alguna manera engañosa, los israelitas fueron entrampados, fueron llamados a cometer el pecado de la idolatría. Fueron entrampados por el enemigo para violar todos los mandamientos de Dios. Y el pueblo se entregó a sacrificar a los ídolos de los moabitas y muy apasionados por la hermosura de las mujeres moabitas, se entregaron a la lascivia y a dedicarle adoración y culto a los dioses paganos de los cananeos.
Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Puedes imaginarte tú cuán grande fue el desagrado de Dios? Que debido a esta mala acción murieron cerca de 24,000 personas. 24,000 personas murieron debido a la práctica de adorar imágenes, entregarse a la idolatría y adorar dioses falsos y entregarse a la fornicación. Esto debería despertar nuestra mente y hacernos ver cuán terrible es adorar dioses falsos. Cuán grave es ante Dios la idolatría. Debería llamar nuestra atención. A Dios le desagrada que sus criaturas adoren objetos de piedra, de metal como oro, plata o bronce o madera. Eso es una abominación para Dios. Por lo tanto, nosotros debemos estar conscientes de que la idolatría, la adoración a dioses falsos, es algo que desagrada a Dios. El apóstol San Pablo, considerando la historia del pueblo de Israel en Baal Peor, allá en el capítulo 10, versículo 7 de Primera de Corintios, aconseja San Pablo a la iglesia: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. San Pablo está consciente de que la idolatría es algo que desagrada a Dios y aconseja a la iglesia cristiana: no seáis idólatras. Este es un llamado para nosotros, es un llamado para ti, es una amonestación para ti, es una amonestación para mí. No seáis idólatras. Meditemos rápidamente en esta frase que encontramos allá en el libro Patriarcas y Profetas, la página 484-485. Dice ahí, hablando de estos israelitas en el pecado en Baal Peor: se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. ¿Puedes darte cuenta aquí del grave error que cometió el pueblo de Israel? Nota claramente: se aventuraron a pisar terreno prohibido. Predominó la pasión. ¿Sabes? Una persona que basa su cristianismo en las Sagradas Escrituras podrá saber que es un terreno prohibido. Una persona que basa su cristianismo en las Sagradas Escrituras sabrá lo que es la pasión, que distorsiona la mente y lleva a cometer errores muy funestos. La persona que no basa su cristianismo más que en tradiciones y prácticas, no sabrá lo que es un terreno prohibido, no entenderá lo que es una pasión desordenada en cuanto a una conducta recta delante de Dios. Pasión es lo que predomina hoy en día. Hoy el dios Baal, los ídolos, son muy coloridos, muy llamativos, muy modernos. Y posiblemente alguna pasión domine al cristiano hoy en día. ¿Cuáles son las pasiones que dominan al cristiano hoy en día? ¿Cuál es el Baal moderno? ¿Cuál es el ídolo que adoras hoy en día? ¿Cuáles son las pasiones que dominan la mente de los cristianos hoy en día? Por ejemplo, tenemos la pasión del fútbol. Nuestro mundo en el cual vivimos es un mundo de pasiones.
Es un mundo de competencia. Es un mundo en el cual muchos buscan sobresalir sobre los demás. Muchos buscan lograr que su ídolo, su Dios, se destaque sobre los demás. Es un mundo de competencias que invita a la pasión. Es una pasión que descontrola la mente y cautiva e hipnotiza la mente de las personas, que incluso se olvidan de Dios y no saben en qué mundo están, no saben el mundo en el cual viven. Imagínate tú el tiempo que pasa una persona en el estadio de fútbol, béisbol, etcétera. 3 horas, 2 horas o 2 horas y media. Los que ven por televisión, 2 horas ahí sentados. El don precioso del tiempo es malgastado en una pasión que domina la mente sobre un ídolo moderno que tienes en tu corazón, como es la pasión del fútbol. ¿Sí? Hay cristianos muy apasionados del fútbol. ¿Qué me puedes decir de los cristianos que viven la pasión del boxeo? Hay cristianos apasionados por el box. Tienen su ídolo preferido, su ídolo predilecto. Lo siguen apasionadamente. Posiblemente alguna persona diga, estas cosas no son malas. Son cosas infantiles. Nada tiene que ver, no nos hace daño en nuestra relación con Dios. Mucho cuidado. Hay que saber identificar el terreno prohibido. Hay que saber identificar la pasión que domina la mente para alejarnos de Dios. El cristiano, como he dicho, que basa su cristianismo en las Sagradas Escrituras, sabrá de lo que estoy hablando. El lenguaje cristiano es: no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué puede decirme de la pasión del béisbol? ¿Cómo estuvo la serie mundial hoy en día? Atlanta contra los Astros de Houston. 2 estadios llenos en el partido número 6. ¿Te diste cuenta? 2 estadios llenos. En un estadio lleno estaba el equipo jugando, en el otro estadio no había equipo, pero estaba lleno de gente. Qué apasionada es la gente por el béisbol. Me imagino a muchos cristianos entregados apasionadamente al béisbol, buscando y deseando que su ídolo predilecto sobresalga, ¿sí? Sea aclamado por todas las gentes. Las pasiones que dominan el corazón del ser humano hoy en día. Los dioses modernos, los ídolos modernos que mantienen la pasión del corazón y la mente enfocados en el hombre en vez de estar enfocados en Dios. Los que viven apasionados por el fútbol americano. ¿Cómo la gente dedica tiempo a estas cosas que no reportan ningún beneficio espiritual? ¿Cuánto puede un partido de fútbol americano ayudarte a acercarte a Dios? ¿Puede un partido de fútbol americano ayudarte a comprender la voluntad de Dios? ¿A desarrollar más tu fe, a desarrollar más tu cristianismo? Por supuesto que no. Todo esto es vanidad, todo esto es falso. Es una vida falsa, una vida sin fundamento. Esta clase de vida es para gente que no tiene, ahora sí, una vida realista en este mundo, que no sabe en el mundo en el cual vive, más que en un mundo de fantasías, un mundo de juegos, un mundo de pasiones, un mundo de competencias. Pero el pueblo de Dios es una gran nación y debe ser una gran nación el pueblo de Dios.
Y en esa gran nación es en la cual nosotros debemos enfocarnos, en la cual debemos cifrar nuestro interés y nuestra pasión. Las pasiones de este mundo son fugaces, son falsas. Por eso el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, ya en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Es un consejo para todo cristiano hoy en día y para los jóvenes. Dice ahí San Pablo: huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones que dominan hoy en día, esos juegos de competencia, esos juegos que apasionan la mente, los juegos electrónicos, todo ello. Huye de esas pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz. ¡Qué gran nación! Deuteronomio 4:7. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Sabes cuán cercano puede estar Dios a un pueblo que busca los estadios de fútbol, que llena los estadios de béisbol, que llena los gimnasios de boxeo? Ahí está Dios. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios es un Dios que busca estar lo más cerca de sus hijos, lo más posible cerca de sus hijos. Dios le dijo a Moisés: háganme un santuario, porque yo quiero estar en medio de ustedes. Aquí tenemos una ilustración de lo que pudo haber sido aquel santuario. Y ahí habitaba Dios con su pueblo. Por más de 40 años, en el desierto, el pueblo de Israel tuvo esa evidencia de que ahí estaba Dios. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, la presencia de Dios se hizo visible. El templo fue lleno del humo de la presencia de Dios. Dios quiere estar con sus hijos lo más cerca posible. ¿Qué nación? Pregunta Moisés. ¿Qué nación tiene dioses tan cercanos como lo está Jehová nuestro Dios? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Realmente la ley de Dios, como hemos visto y como hemos dicho, es una ley recta, justa, que no necesita que se le añada o se le quite, que hay que corregirla, nada de eso. Y el consejo divino es guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Cristianos sabios, cristianos inteligentes que saben lo que les conviene. Y lo único que nos conviene sabiamente es acatar la voluntad de Dios expresada en su santa ley, los 10 mandamientos. Por lo tanto, Dios tiene una gran nación en este mundo. El apóstol San Pedro, allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, hablando de esta nación, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa nación santa de la cual menciona aquí San Pedro es la iglesia. La iglesia, el pueblo de Dios hoy en día, es una nación en todo el mundo, compuesto de toda clase de personas, de diferentes razas, diferentes lenguas. Es una nación que abarca, que está en todo el mundo. Solamente Dios sabe quiénes conforman esta nación santa. Pero sí, la iglesia de Dios es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Esa nación santa está en espera
de su Señor. Esa nación santa está en espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con grande poder y gloria en las mansiones celestiales. Esa nación santa está pacientemente aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Pero mientras aguardamos a nuestro líder para terminar de vagar en este desierto, en este mundo de problemas, de dificultades, de tristeza y muerte, mientras aguardamos pacientemente, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Apocalipsis 14:12 dice ahí la palabra del Señor: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Una nación santa hoy aguarda pacientemente a que su líder venga a conducirlo al feliz final de entrar a la tierra prometida, la Canaán celestial. ¡Qué nación grande! Esa nación grande hoy es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, el pueblo redimido, el pueblo que espera con ansias la aparición de su Señor en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Para la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante. Para el 13 de noviembre del 2021, nuestra próxima lección será la ley y la gracia. Te invito a que sigamos estudiando el libro de Deuteronomio. Toma tu Biblia y enfócate en ello, y que Dios te bendiga y que tu fe pueda seguir creciendo a través del estudio de las Sagradas Escrituras.